Lloyd, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por iluminarnos con tus conocimientos. Sin embargo, a Darío todavía le quedaba tierra por conquistar. Había una región que escapaba a su control, las vastas extensiones del norte de África, y estaba decidido a abrirse camino hacia ellas. Encargó a sus arquitectos proyectar un enorme canal que uniera el Mediterráneo y el Mar Rojo. Todo el mundo ha oído hablar del canal de Suez, pero ¿y del canal de Darío? Lo que él hizo fue construir un canal de este a oeste de 210 kilómetros de longitud. Con los conocimientos hidrológicos de la época, los ingenieros de Darío utilizaron herramientas de bronce y hierro con las que primero excavaron el canal y luego apartaron la arena y levantaron paredes de piedra para facilitar la navegación. Incluso con una ingente mano de obra de canteros y constructores egipcios, se tardaron 7 años en construir la canalización de más de 210 kilómetros. Algunos tramos del canal situados entre el Nilo y el Mar Rojo no eran propiamente un canal, sino un camino de piedra sobre el que se tenían que arrastrar los barcos hasta llegar a otro tramo de mayor profundidad, donde pudieran volver a ponerse a flote. Darío decía: yo, Darío, rey de reyes, conquistador de Egipto, construí este canal. Creó una ruta comercial entre el Mar Rojo y el Nilo. Según sus palabras, los barcos tenían que atravesar mi canal. En el año 500 a.C., Persia era sin duda el mayor imperio que el mundo había contemplado, superando en envergadura y riquezas al mismísimo Imperio Romano en todo su apogeo 4 siglos más tarde. Persia era invencible, y sus ansias de conquista comenzaban a hacer temblar a una potencia emergente al otro lado del Mediterráneo, las ciudades-estado de Grecia. Vamos a ponernos en situación. Esa masa de agua es el Mar Negro, y este pequeño recodo es el estrecho del Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Así que desde aquí, desde Asia o Asia Menor, puedo ver allí mismo el continente europeo. En el año 494 a.C., Darío logró sofocar una revuelta en una serie de ciudades de la costa de Turquía, una revuelta alentada por Atenas. Así pues, Darío quería darle una lección a Atenas. Iba a marchar sobre Grecia con intención de atacar aquella ciudad. Pero ¿cómo lo haría? Tenía que cruzar el mar. Así que levantó un pontón, un puente de barcos, y los alineó de extremo a extremo. Según Heródoto, formó un ejército de 70.000 hombres a lo ancho del mar para atacar Grecia. Impresionante. Los ingenieros persas lograron unir ambos lados del Bósforo hundiendo barcos de extremo a extremo para asegurar unos cimientos. A continuación construyeron un camino por encima que conectaba Asia con Europa. Probablemente se tratara de un entramado de tablones bajo el cual se extendió arena prensada, quizá para mantener seca la madera y reforzar la estabilidad del camino. Para impedir que las embarcaciones se tambaleasen, tuvieron que usar un sistema de anclaje de un peso determinado, pues si era excesivo, los barcos podrían inclinarse demasiado y sufrir daños. El que los tablones se mantuvieran intactos, a pesar no solo del peso de todo el ejército que los cruzaba, sino también del oleaje del Bósforo, fue toda una maravilla de la ingeniería anterior a los ordenadores. A finales de agosto del 490 a.C., Darío ya estaba en suelo griego y se había hecho con Macedonia. Su siguiente paso sería vérselas con el general griego Temístocles y con el ejército conjunto de Atenas y Corintio en la famosa batalla de Maratón. Los efectivos del formidable ejército persa rondaban los 60, 140 o 250.000, depende de las fuentes históricas. Superaban a los griegos en 10-1. Su único recurso era mandar refuerzos y encargaron al legendario corredor Filipides para que pusiera rumbo a Esparta. Filipides cubrió una distancia de 225 kilómetros en 2 días y dio nombre a la famosa prueba de la maratón. Los dos ejércitos se vieron las caras en una vasta y abierta meseta. Si se enfrentaban frontalmente, el gigantesco destacamento persa haría trizas a los griegos, mucho menos numerosos. Fue el comienzo de las guerras médicas. Un reducido pelotón griego atacó a los persas de frente. No tenían nada que hacer. Pero el resto de las fuerzas griegas se desplegaron en 2 frentes y atacaron a los persas por los flancos.
Inmersos en una sangrienta matanza, los persas sufrieron cuantiosas pérdidas y acabaron retirándose. Para los griegos fue una gran victoria. Para los persas, un mero tropiezo en su camino hacia la dominación del mundo. Darío decidió regresar a casa y centró su atención en reforzar las defensas de la capital, Persépolis. Nunca llegaría hasta ella. En el año 485 a.C., Darío fallecía cuando se proponía sofocar una rebelión en Egipto. Dejó atrás un imperio que redefinió las nociones mismas del poder y la gloria. Además, impidió que se repitiera el caos que siguió a la muerte de Ciro, nombrando sucesor a su propio hijo, Jerjes. Con precedentes como Ciro el innovador y Darío el expansionista, Jerjes no lo tenía nada fácil. Sin embargo, llevaba toda su vida esperando subir al trono. Entre sus primeras hazañas, sofocó una rebelión en Babilonia y otra en Egipto. Y después fue a por Grecia. Los griegos se le habían atragantado. Algunos historiadores dicen que Jerjes quería lanzar un ataque preventivo. Otros opinan que solo estaba terminando lo que comenzó su padre. Sea como fuere, desde su victoria en Maratón, a los griegos ya no les intimidaban ni les impresionaban los persas. Así que Jerjes se alió con la marina cartaginesa en el extremo del actual Túnez y se propuso batir a los griegos por mar. En el año 480 a.C., el imperio persa estaba en su apogeo, extenso, todopoderoso e inmensamente rico. Habían pasado 10 años desde la derrota de Darío el Grande a manos de los griegos en Maratón. Su hijo, Jerjes, es ahora el monarca absoluto de la dinastía aqueménida del imperio persa. Y quiere venganza. Grecia, que aún está surgiendo como fuerza militar, está formada por una coalición de ciudades-estado muy distintas entre sí, que van desde las democracias hasta las dictaduras. Solo les une un credo común: su odio hacia Persia. El mundo antiguo está a punto de presenciar la Segunda Guerra Médica. De su resultado dependerá el futuro del mundo moderno. Tradicionalmente, los griegos llamaban bárbaros a todos los extranjeros. Es probable que todos los enfrentamientos entre este y oeste tuvieran su origen en los persas y griegos y hayan seguido desde entonces. La invasión persa de Grecia se convertiría en una de las mayores colaboraciones estratégicas y tecnológicas de la historia castrense. La invasión masiva consistiría en un complejo asalto por tierra y por mar que requeriría algunos de los avances más asombrosos de la ingeniería. Jerjes quería que sus fuerzas entraran en Grecia por el istmo del monte Athos. Pero la turbulencia de sus corrientes era tan fuerte que el rey mandó excavar un canal que cruzara el istmo. Con una numerosa mano de obra y diversos expertos en la construcción de canales, los hombres de Jerjes apenas tardaron 6 meses en concluir el proyecto. El siguiente reto al que se enfrentaban generales y arquitectos era aún mayor. El multitudinario ejército persa todavía tenía que cruzar el estrecho de Helesponto, de 2,5 kilómetros de ancho. A día de hoy, su solución se considera uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos ideados para una campaña militar. Inspirado en las hazañas de su padre, Jerjes ordenó que se tendiera un doble pontón a lo ancho del Helesponto, una construcción que superaría con creces el puente que Darío levantó en el Bósforo. Lo interesante es que se alinearon 674 barcos. ¿Cómo podían mantenerlos estables? Debió de ser toda una proeza, porque el Bósforo no es un área tranquila que digamos, más bien lo contrario. La hilera de barcos permaneció en su sitio gracias a un sistema de cables muy tensos. Seguramente 2 cables muy largos tendidos entre Asia y Europa que mantenían estables las embarcaciones. Pero no hay que olvidar la cantidad de tropas que atravesaron aquel puente. Puede que fueran hasta 240.000 hombres. Las sogas permitían a los botes la suficiente flexibilidad de movimiento en las turbulentas aguas. Cada sección del puente estaba construida sobre 2 embarcaciones conectadas por tablones, de modo que la barrera que formaban pudiera detener las olas, absorbiendo gran parte de la inestabilidad de la superficie.
A continuación, los ingenieros persas construyeron una plataforma que cubría todos los barcos y encima de todo aquello la calzada. Con cada tablón de madera se iba armando una autopista que cruzaba el Helesponto, una autopista hecha de barcos de guerra. No olvidemos que estamos hablando de decenas de miles de soldados de caballería y algunos iban con armadura, lo que aumentaba aún más su peso. Lo increíble fue que los barcos se mantuvieran estables para que Jerjes cruzara hasta Europa con sus hombres y volviera a Asia cuando lo necesitara. Durante un breve periodo, los dos continentes fueron uno. Al cabo de 10 días, una vez concluido el puente, Jerjes avanzó hacia Europa. Un ejército entero cruzó con todo el peso de sus aparejos y de sus monturas, y los tablones aguantaron. Ni el peso del ejército ni la rudeza de las aguas del Bósforo pudieron quebrar esas tablas. La estrategia de Jerjes era sencilla.